sigan su vida normal, no se vuelvan locos. No se diga más por Top Latina. Al doctor Héctor Barcácer, reconocido infectólogo. ¿Cómo está usted, doctor? Lo veo Muy bien. tranquilo. No, de verdad, porque realmente es la primera vez que se arma un reperpero con una enfermedad y como que no me preocupa mucho, independientemente de que tenemos nuestro Instagram ya lleno de frases como estamos en los finales. Esto es el apocalipsis. Una más. Sí, son señales. Pero la realidad es que la alarma que se ha creado alrededor de este proceso, repito, el cual todavía las autoridades, no solamente de la República Dominicana, sino a nivel internacional, no han confirmado que los casos que se han presentado en Haití son realmente anthrax. La realidad es que yo creo que el resumen más importante lo dio ayer el presidente del Colegio Médico, el doctor Waldo Ariel Suero, quien sus declaraciones se resumieron en dos cosas: sigan su vida normal. Y yo creo, no, el doctor Waldo Ariel Suero lo dijo bastante fácil: sigan su vida normal, no se vuelvan locos. Estamos hablando de que, y era lo que estábamos diciendo antes de salir al aire, que se habla de 10 probables casos de anthrax. El problema es que de eso ya han transcurrido cerca de 6 días. El anthrax no es una enfermedad que se transmite de manera adecuada de persona a persona, razón por la cual, fíjense que ustedes no han observado más casos, se quedaron en 10 casos probables y más nada. Un país que tiene 10 millones de personas, tú esperarías que si es una enfermedad altamente transmisible, todos los días aparecieran más casos. Eso le iba a preguntar, doctor, porque anthrax se oye como una cosa como hasta de ciencia ficción. Claro. No, y de terrorista. Exacto, y tenemos ¿verdad? en la parte de nuestra memoria todo el tema del anthrax cuando se hicieron los ataques terroristas a la Casa Blanca, que lo enviaban en sobre. ¿Qué es el anthrax? ¿Cómo se comporta en caso de como enfermedad infectocontagiosa, si es una enfermedad infectocontagiosa? Claro. ¿Y cómo se evita o trata? Mira, Cabrera, la realidad es que el anthrax es una enfermedad producida por una bacteria, lo cual nos brinda una ventaja, y es que al ser una bacteria existen antibióticos disponibles para el tratamiento de la infección por esta bacteria. Lo otro es que el anthrax tiene 2 características principales. Se reconoce que es una zoonosis, entiéndase, una enfermedad que pasa del animal al ser humano. Número 2, es una enfermedad que se reconoce como ocupacional, entiéndase, aquellas personas que trabajan con animales son aquellas personas que tienen mayor probabilidad de adquirir dicho proceso infeccioso. Entiéndase que es una enfermedad que se ve principalmente entre veterinarios y personas que cuidan del ganado. Y cuando hablo del ganado, aquí en República... ganadera. Claro, en otras partes del mundo, aquí en República Dominicana, perdón, las personas cada vez que uno habla de ganado, solamente piensa en vacas. Pero, perdón, la realidad es que estamos hablando de procesos de personas que tienen ovejas, chivo, vaca, ¿puedo entender? Entonces, cualquiera de estos animales tiene la capacidad de tener la bacteria sobre su pelaje y que la misma pueda simplemente pasar al ser humano por el contacto directo. Una de las preguntas que nos han llegado es: Balcácer, pero se puede transmitir de persona a persona. Y lo comento porque sería importante algo que ha despertado esta alerta, que repito, es un todavía quizás, porque no está confirmado por los organismos internacionales. Estoy hablando del Centro del Control de Enfermedades de los Estados Unidos, Organización Panamericana de la Salud, y que nuestro Ministerio de Salud Pública, en caso de que sea correcto, lo va a decir. Es que ya me escribieron por redes sociales una persona diciendo que iba a despedir a la muchacha del servicio, Dios mío, que es nacional haitiana, fruto de que eso estaba circulando. Y yo le dije a esa señora: no hay necesidad. Reconocer que tenemos cerca de 6 días hablando del tema. No ha ocurrido ni un caso más. Estos casos probables de anthrax fueron personas que consumieron una carne, repito, que así mismo lo dice el reporte, se encontraba en un estado de descomposición. Estamos hablando de un consumo de carne, repito, en mal estado, que produjo vómitos y diarrea, que en algún momento se tornó sanguinolenta, y por tal razón se sospechaba la probabilidad de un anthrax gastrointestinal. Hay que decir que el anthrax tiene 3 formas principales de presentación. Que esto es lo primero. Como es una enfermedad que pasa del pelaje al ser humano, y repetimos, se tiene que asociar a un contacto cercano,
la primera forma es que la piel se contamine con las esporas, que es una forma que utiliza la bacteria para protegerse del medio. Y estas lesiones se conocen como anthrax cutáneo o anthrax de la piel. Que era el que sufrió Trujillo. Exactamente, que eso era otra cosa que iba a decir. Hay que decir que ese anthrax que aparece en la piel es un anthrax que es el más frecuente de todos. Aparece entre el 95 y el 96% de todos los casos de anthrax. Y como dijimos anteriormente, tenemos antibióticos que lo tratan y en ocasiones necesita ser drenado. O sea, igual que todo lo nacido que la gente conoce que le sale en la piel, amerita el procedimiento de drenar el contenido para reducir la expansión justamente del microbio, para evitar que el mismo pase la circulación y presente algún tipo de complicación. Repito, 95 a 96% de los casos. Hay un 3% de los casos que se vincula a que esas mismas esporas puedan ser aspiradas. O sea, esas esporas, esa forma que mencionamos que utiliza la bacteria para protegerse, usted las respire, llega al pulmón. Eso se ve en un 3% de los casos. Es una forma severa porque produce sangrado a nivel justamente de las estructuras que se encuentran en el tórax. Estamos hablando de corazón, estamos hablando de pulmón, tráquea, que se pueden ver afectadas justamente por este sangrado a nivel de mediastino, que es esa estructura que acabo de mencionar, y los pacientes tienen una alta probabilidad de morir. En un 1%, repito, en un 1% aparece una de las formas más severas del anthrax, que es el anthrax gastrointestinal. Pero ¿qué ocurre? Este se da cuando usted consume carne contaminada o consume lácteos, estamos hablando de leche de estos animales que estaban contaminados con anthrax y que esas esporas contaminan justamente la carne o los derivados de estos animales. Específicamente estoy diciendo leche porque es el más frecuente. Pero ahí yo tengo dos preguntas para aquella gente que son un poquitito alarmistas. ¿Realmente existe un gran intercambio de leche y de carne que viene de Haití a República Dominicana? La respuesta es que no. Claro. Y la leche, y la leche 9% para autorizado. Hermano, pero no eso nada más. Aquí el dominicano, cada vez que consume leche, la hierve. El dominicano no se pierde con eso porque sabe que es una fuente de infecciones. Y el dominicano la hierve. La carne aquí nadie se la come sin cocinar. Así y aquí la carne de que está manila, como le dice el dominicano, la desecha el dominicano. No tiene que ver con eso. O sea, que estamos hablando que es un proceso extremadamente raro que ocurre este tipo de proceso vinculado a una enfermedad como el anthrax. Repito, si usted quiere que yo le diga cuál es el resumen de todo esto, primero usted necesita estar seguro de que es anthrax. Todavía en este momento no tenemos el reporte oficial. Yo le doy gracias a Dios que tengo línea directa a través de mensajes de WhatsApp con autoridades en el Ministerio de Salud Pública. Repito, yo no trabajo en el Ministerio de Salud Pública, nunca he tenido un nombramiento del Ministerio de Salud Pública, pero tengo amigos. Pero podría, doctor. No, ya soy un señor mayor. Claro, ¿dónde está? Que le da bien. Tú no le ves esa corbata a ese doctor, por Dios. Miren ese flow al doctor, espérate. No, pues me bañé, pues es temprano. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú evalúas este proceso, te das cuenta, repito, de que si tú quieres un resumen, llévate lo que dijo el doctor Waldo Ariel Suero. Sigue tu vida normal y olvídate del mundo. Porque la realidad es que en caso de que sea verdad y estén confirmados, no es esa enfermedad que va a generar esa gran preocupación ni va a generar un brote. Es casi inexistente la probabilidad de que ocurra eso. Lo que sí te voy a decir es algo. El anthrax tiene dos situaciones importante ahora mismo. Número uno es la situación en la cual nos encontramos anímicamente y el anthrax tiene una situación adicional que es la parte de Hollywood que ustedes mencionaban. Claro. La parte anímica es que hay que decir la verdad. Nos encontramos frente a una población dominicana la cual todavía tiene ese golpe emocional vinculado al coronavirus del 2019. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que aparece el nombre de una enfermedad, primero rara, y número dos, que pudiera tener algún comportamiento de mortalidad, el dominicano se retrotrae, se mueve a ese 2020 cuando vio a sus amigos morir, a sus amigos enfermarse o ellos mismos tener que ser hospitalizados y no disponer en muchos casos de atenciones médicas para poder dar respuesta a su problema de salud. Entonces, la realidad es que ese temor se entiende en la población todavía con los antecedentes que tenemos. Pero en segundo lugar, Hollywood no ayuda. Claro. Y no ayuda a Hollywood por lo siguiente.
Cuando ustedes mencionaron lo de las cartas que tenían las esporas del anthrax, es una forma del anthrax haberse vendido al mundo como una probable entidad de bioterrorismo, y hay que reconocer que muchas personas quizá no lo saben. En el pasado, cuando el presidente Barack Obama fue electo en ese momento, se enviaron cartas a la Cámara de Representantes, a la Casa Blanca, y la realidad de todo eso fue que aquí en República Dominicana, dentro de varias instituciones, se formaron unidades de respuesta de bioterrorismo. ¿Por qué razón? Porque se pensaba que eso se iba a convertir en una rutina, se iba a convertir en la cotidianidad, y que todo el mundo, repito, incluyendo en un programa que me entrevistaron el día de ayer, hubo una que le decían, si te mandan una carta, no la abras. O sea, estamos hablando como que en República Dominicana alguien pudiera tener primero la tecnología para aislar las no hay correo para mandar cartas. Pero espérate. Y segundo, que era lo que estábamos mencionando, que era lo mismo de la vacuna y el chip. Claro. ¿Qué le importa a nadie que te llegue a ti o no una carta? Pero repito, es justamente ese proceso que involucra lo que es una enfermedad con un nombre también tan exótico, como anthrax. ¿Me doy a entender? Odette. Sí, doctor. Hay varias cosas que preocupan. Lo principal es la letalidad del anthrax. ¿Y cuál sería la recomendación para esas poblaciones rurales que pueden estar cerca quizá de este contagio sin saberlo? Y aparte de qué medidas ellos pueden tomar, ¿qué medida puede tomar el gobierno para prevenir eso? Ok, vamos a iniciar, Hidalgo, primero que todo es un supuesto, porque en el momento no existe todavía el diagnóstico preciso de anthrax en territorio haitiano. Lo otro que hay que mencionar, y era algo que también ya lo hemos dicho aquí, es que hace 6 días se está hablando de esos 10 casos. Fíjense que en este momento no se está hablando, aún hace 6 días, de 11, 12, 13, 14, 15 casos. Se ha quedado en 10, porque es una enfermedad que tiene características muy específicas para que pueda ocurrir el contagio. Razón por la cual era lo que estábamos diciendo. Las recomendaciones son exactamente las mismas recomendaciones que usted puede tener para enfermedades, repito, que se transmiten justamente por cercanía. Es que si usted sabe que en algún territorio, repito, pudiese existir anthrax, si tú tienes alguna cantidad de ganado que va a venir de ese espacio a otro, ese ganado debe ser revisado. ¿Me doy a entender? Si tú vas a hacer algún tipo de importación en particular de algún tipo de alimento, el mismo debe ser revisado también. Como estábamos diciendo, imaginemos que exista anthrax en territorio haitiano. Eso no sería nuevo. No sé si me doy a entender. Claro. Es lo primero. Número 2, ¿ha ocurrido anthrax en territorio dominicano en algún momento? La respuesta es que no. Y vamos a volver a hablar lo mismo. Yo siempre hago un paralelismo que lo he presentado en otros espacios y lo voy a decir aquí. En Haití ocurrió cólera. En República Dominicana ocurrió cólera también en el mismo momento. ¿Cuántos casos de cólera se presentaron en Haití? De 600,000 a 800,000 casos reportan los expertos. ¿Cuántos casos de cólera se presentaron en República Dominicana? Menos de 50. Es lo que estoy diciendo. O sea, ¿qué cantidad de fallecidos de cólera tuvimos en Haití? ¿Qué cantidad de fallecidos de cólera tuvimos en República Dominicana? Exactamente. Son dos sistemas que dan respuesta completamente diferente. Vivimos en dos momentos completamente diferentes en cada uno de estos escenarios. Sí hay que llamar la atención de algo. Balcácer, ¿debemos preocuparnos? La respuesta es: no debes preocuparte, pero sí debes mantenerte alerta, debes mantenerte informado. Y fue algo que llamamos la atención ya. No te nutras de información de redes sociales ni de notas de voz que andan circulando por ahí de un grupete de gente que lo que esté metiendo miedo. Mantente informado de fuentes oficiales, señores. A mí me decían, Balcácer, ¿y cómo se va a enterar el gobierno dominicano de si realmente hay anthrax o no en territorio haitiano? Señores, en todas partes del continente existen organismos de cooperación internacional, como es el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, como es la Organización Panamericana de la Salud, que cada vez que ocurre un hecho o un acto de salud fuera de lo habitual, va y se investiga. ¿Por qué? Porque recuerden que vivimos en una aldea globalizada. Okay. Estamos observando que usted le puede dar al mundo la vuelta en menos de 36 horas. Por tal razón, lo que ocurra
en Haití puede tener algún tipo de repercusión a futuro en otros espacios. O sea que estamos hablando de que no es cierto que lo que pasa en un sitio no se investiga y se trata justamente de contener. Pero repito, en este momento, si tú me preguntas, Balcácer, si hay antrax en Haití, ¿es algo nuevo? La respuesta es que no. Ya tenemos reportes en internet de que en el pasado, en los 80, en los 90 y a principios de los 2000, pudieron haber ocurrido casos de antrax. ¿Se han presentado en República Dominicana? La respuesta es que no. Razón por la cual lo más importante de este mensaje es que las personas se mantengan atentas a las informaciones oficiales y, repito, no tener discriminación. Ya lo vivimos con el coronavirus. Claro. Como surgió en China, ¿qué pasaba con las personas que tenían rasgos orientales? Justamente esa xenofobia se puso de manifiesto en su momento justamente por la raza. Esa señora que me escribió por redes sociales, voy a votar a la muchacha del servicio porque era nacional haitiana, es un error. Ese tipo de cosas no se tratan de esa manera porque, repito, la probabilidad de que eso pase en caso de que se confirme a territorio dominicano es extremadamente bajo. Y reitere que lo de las cartas, ¿no? Que no le va a llegar una carta de amor con él. Reciba su carta y léala. Lo bueno es que ya la gente lo que usa son los correos electrónicos, pero la realidad vuelve... Cuando mucho, porque ya con WhatsApp, ¿verdad? WhatsApp resuelve. Exacto. Pero la realidad, vuelvo y comento, es que la parte hollywoodense no ayuda. La parte justamente de lo que es el cine y lo que es justamente magnificar este tipo de eventos, creo que es lo que más llama la atención en este tipo de escenarios. Así que nada, simplemente manténganse informados. Si usted tiene algún tipo de duda, mis redes sociales andan por ahí, DR Héctor Balcácer. Usted me escribe DR de doctor Héctor con H y Balcácer con B alto. Yo estoy a la orden a responder lo que usted quiera. Lávese la mano, sea higiénico, lo normal. La Sociedad de Infectología lanzó un comunicado pidiendo justamente el lavado de manos, etcétera. Pero comento, si usted no tiene contacto con animales de ganado, etcétera, usted tiene muy poca probabilidad. Si usted no es veterinario, me voy a entender muy poco probable que usted entre en contacto. Usted brega con animales que no sea su esposo. Exactamente. Así que por tal razón, manténgase simplemente tranquilo. Y cortemos contacto con cualquier veterinario que conozcamos. Las opiniones emitidas. Exacto. Somos responsables. Doctor, como siempre, muchas gracias. Un placer, joven. Por su sabiduría. No me diga charlatán como me dijo cuando entró. No, yo no dije eso. Yo no dije eso. Gracias, doctor. Como siempre, su información muy valiosa para nuestros oyentes. Muchas gracias. Amigos, el doctor Héctor Balcácer. No se diga más por Top Latina.